La muerte de un trabajador en la empresa o fuera de ella realizando labores de la misma puede suponer para el profesional de la ingeniería industrial un procedimiento penal con solicitud por parte del fiscal, que está viendo el caso, de pena de cárcel e inhabilitación profesional ante un presunto delito de homicidio involuntario. Es decir, yo mando una cuadrilla de trabajadores a trabajar a San Miguel, a Santana, y se da una situación en la que una persona de estas que trabajan para la empresa fallece, yo asumo la responsabilidad. ¿Por qué? Porque estoy en una situación de homicidio involuntario. Entonces la responsabilidad que yo tengo con las personas que están bajo mi responsabilidad es grande. Y eso no debo de perderme, ¿verdad? Entonces yo tengo que ser una persona sumamente cuidadosa. ¿Para qué, verdad? Para no verme en esa situación en la que decía, yo no sabía. Entonces, no, ¿verdad? Yo tengo que conocer todo ese marco legal que me está diciendo mis derechos y mis responsabilidades con terceros. El accidente con resultado de que el trabajador que era tetrapléjico o parapléjico puede representar para el profesional una condena de elevado valor económico. ¿Por qué? Porque hay que cubrirle sus ingresos económicos para que él pueda seguir, dijéramos, manteniendo a su familia y manteniéndose él. ¿Por qué, verdad? Porque nosotros hemos sido responsables de esa situación que se ha presentado. Los supuestos citados están basados en casos reales y por su indudable importancia se justifica que se analicen los problemas que plantea un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque son los que más, dijéramos, golpean la responsabilidad profesional cuando estamos haciendo nuestro ejercicio en empresas en las cuales nosotros laboramos o con nuestras propias empresas. Desde los tiempos más remotos fueron tratados en el derecho diferentes preceptos relacionados con la materia que ahora entonces nos ocupa y estamos analizando. Y así, por ejemplo, en el Código de Hammurabi, allá por el año de 1792 a 1750 a.C., en relación a la figura que modernamente conocemos como responsabilidad del constructor, se decía que si un constructor construye una casa, pero su obra no es lo bastante resistente y se derrumba, causando la muerte del propietario, el constructor debe ser condenado a muerte. Así de fácil, señores. Pero esta es la responsabilidad en el proceso constructivo de la época. Allá, ¿verdad? En el año 1700 a.C. Hoy en día, en los países industrializados y en las sociedades civilizadas, no está prevista la pena de muerte como respuesta para el causante de esa situación, sino otras sanciones. Pero están, dijéramos, legisladas. Y esa es responsabilidad que se tiene que asumir. Entonces, allá en aquel momento de la historia de la humanidad, pues ni modo, ¿verdad? La pena era sumamente drástica, pena de muerte. Pero hoy no, ¿verdad? Hay que resarcir los daños. Y si hay daños a las personas, pues también, ¿verdad? Hay que, dijéramos, responder por esto. Entonces, modernamente las respuestas han quedado establecidas de la siguiente manera. En primer lugar, civilmente, en cuanto se puede exigir la reparación de daños y la compensación del prejuicio. Es decir, las personas tienen derecho, ¿verdad?, a exigir esa reparación del daño a una condición tal como estaba antes de haber sucedido el percance. Y obviamente la compensación del prejuicio. Un segundo caso es penalmente, alcanzando sanciones pecuniarias, suspensión del ejercicio de la profesión u oficio e inclusive con la privación de la libertad. Es decir, pueden haber situaciones en las que se nos puede suspender el ejercicio profesional de la carrera. ¿Por qué, verdad? Porque somos personas que simple y sencillamente son irresponsables. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar esa responsabilidad y nuestro prestigio. Porque el prestigio se construye en el tiempo, a través de las buenas acciones, a través de la responsabilidad que nosotros tenemos con las personas que trabajan con nosotros, con los contratos que suscribimos y somos responsables del cumplimiento, con la calidad que nosotros nos hemos comprometido de plasmar en los productos y servicios que estamos haciendo y en los tiempos de entrega. Porque ¿qué pasa si en última instancia, por ejemplo, yo me atraso
con un contrato? Pues van a hacer efectiva las garantías de fiel cumplimiento. Porque todo contrato de obra que yo haga va a tener una garantía de fiel cumplimiento. Y si yo no cumplo, pues simplemente le van a hacer efectiva. Y ahí yo voy a perder plata porque simple y sencillamente por cuestiones propiamente de planificación del trabajo, pues estoy incumpliendo. Y este incumplimiento me lleva a responder civilmente a través de la aplicación por parte de quien me está contratando de la garantía de fiel cumplimiento. ¿Para qué? Para resarcirle los daños que yo le he ocasionado. Entonces, como ven, en todos los aspectos que nosotros nos movamos, está ahí, ¿verdad? Esa responsabilidad, ese resarcimiento a los daños que generamos, ya sean materiales, económicos o como lo tipifique la ley. Y una tercera situación es administrativamente, tanto en materia de sanciones pecuniarias como en materia de recargo de prestaciones. Entonces son situaciones en las que se debe, dijéramos, de responder civilmente. Entonces el ingeniero industrial es un profesional con capacidad técnica que realiza una actividad socialmente reconocida, con plena sujeción a una norma técnica, científica y ética. Es decir, es un profesional de la ingeniería que hace presumir una calidad y competencia en su campo de actividad, que sirve como criterio para medir el cumplimiento de sus obligaciones y establecer su responsabilidad. Es decir, que hay que establecer una métrica para poder medir los resultados de la acción que nosotros estamos desarrollando. Y esa métrica puede ser a nivel de la calidad, a nivel de la productividad. Es decir, dependerá cuál va a ser mi parámetro de medición para poder monitorear el buen desempeño de lo que yo estoy, dijéramos, realizando. Y es parte, dijéramos, de ese ejercicio profesional que nosotros hacemos constantemente a través de nuestro trabajo, ya sea en el sector público, ya sea en el sector privado. Para calificar entonces si un acto profesional concreto es correcto o no, y por lo tanto si genera o no una responsabilidad, hay que comparar ese acto con la técnica normal requerida a la generalidad de la conducta profesional en supuestos idénticos, teniendo en cuenta las especiales características del autor, de la profesión, de la complejidad y de la influencia de otros factores. Es decir, que las condiciones de trabajo en las que nos desenvolvemos tienen que ser condiciones que estén normalizadas. Y si yo quiero entonces establecer si hay o no un acto concreto de cumplimiento o no, pues yo tengo que tener la capacidad de poder comparar esa actividad profesional con otras situaciones que se estén dando en otros proyectos en los cuales yo puedo decir si realmente estas situaciones son adecuadas o simplemente no son adecuadas. Y esto conlleva a situaciones que pueden, dijéramos, generar situaciones complicadas de riesgo a las personas o de las mismas obras o productos que yo estoy, dijéramos, administrando y que son mi responsabilidad. Entonces, esa responsabilidad civil se va a dividir en dos clases, una contractual y una extracontractual. En materia de responsabilidad, entonces, las referencias normativas dicen que esa responsabilidad contractual queda sujeto a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en cumplimiento de sus obligaciones incurran en dolo, negligencia o morosidad y los que de cualquier forma contravieren el tenor de aquellas. Es decir, hay un documento que respalda las obligaciones a las cuales nosotros nos hemos comprometido, así como también los derechos que tenemos. Esa es una relación, dijéramos, que está respaldada a través de un documento que establece los términos de referencia de la acción del desempeño profesional que vamos a tener.
El no cumplimiento, pues obviamente va a traer como consecuencia demandas en instancias civiles en las que nosotros podemos conciliar. Si eso no pasa así, entonces pasamos a la siguiente instancia, que va a ser la instancia penal, que en su momento pues nosotros la vamos a analizar, así como estamos analizando esta instancia civil, que es en la que nosotros podemos, dijéramos, negociar y poder solventar esas demandas, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos con una responsabilidad puramente contractual. Pero también está una extracontractual, que ya la comentábamos, ¿verdad? El que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La obligación que impone lo anterior es exigible, no solo por los actos u omisiones propias, sino por los de aquellas personas que quienes se debe responder. Y poníamos el caso de la contaminación. ¿Por qué, verdad? Porque las empresas tienen que ser responsables con los empleados, con la comunidad y con las personas, ¿verdad?, que están en el entorno y con el medio ambiente. Entonces, una contaminación, primero tengo, dijéramos, el ámbito legal administrado por el Ministerio del Medio Ambiente. Me pone una sanción. Y segundo, responder por la salud de las personas de la comunidad que están siendo afectadas por las contaminaciones que yo estoy generando. Entonces tengo que responder. Yo no tengo un contrato directo con ellos que me ligue bajo una responsabilidad contractual, pero extracontractualmente soy responsable de esas situaciones que se están presentando. Entonces nosotros ahí podemos ver las dos dimensiones, los dos niveles de la relación contractual y extracontractual. Y en ambos casos voy a estar, dijéramos, si estoy incumpliendo, por responder civilmente ante los daños que estoy ocasionando. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo 1. Los tutores tienen responsabilidad de los prejuicios causados a los menores o incapacitados que estén bajo su autoridad y habilitan en su compañía. La ley establece, por ejemplo, que por cada 20 personas se contrate una persona con ciertas, capacidades especiales. Pero esta persona tiene que tener ciertas condiciones para que desempeñe adecuadamente su trabajo. Veámoslo más fácilmente. Un baño, por ejemplo. Un baño tiene que tener ciertas características distintas para que esta persona, si utiliza una silla de ruedas, pueda acceder fácilmente al baño. Si yo no le ofrezco esas condiciones que están plasmadas en la ley, probablemente se pueda accidentar. Y yo voy a ser responsable porque no le he ofrecido las condiciones mínimas para que él pueda satisfacer una necesidad biológica. Entonces, podemos ver que todo eso está, dijéramos, legislado y somos responsables de esas situaciones que se puedan presentar. Otro ejemplo son, por ejemplo, los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los prejuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en los que tuvieran empleados o con ocasión de sus funciones. Por ejemplo, en un almacén, un empleado está, por ejemplo, atendiendo a un cliente y por alguna razón el cliente se resbala, tal vez es una tienda de ropa, y él se resbala y se daña. Hay que responder por esa situación que se ha presentado como empresa, porque no vamos a decir el empleado tuvo la culpa, no, es la empresa la que va, dijéramos, a responder. Claro, internamente habrá, dijéramos, una acción correctiva al empleado, pero es la empresa la que tiene que responder. Otra situación, por ejemplo, son, por último, responsables los maestros o directores de artes y oficios respecto a los prejuicios causados por sus alumnos o aprendices mientras permanezcan bajo su custodia. Es decir, un maestro es responsable, dijéramos, de los estudiantes que están bajo su responsabilidad. Muchas veces, por ejemplo, se organizan actividades extracurriculares y se va, ¿verdad?, a hacer la visita técnica y se ve en el autobús y van los 50 estudiantes. Pero si algo le pasa a un estudiante, el profesor, el maestro es responsable de cada uno de esos 50, 60, 70 estudiantes que van en el autobús y que son
su responsabilidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, nosotros como ingenieros, y cuando estábamos en el tema de la educación, y que nos toca hacer visitas técnicas a las empresas, a las fábricas, para conocer los procesos, pues somos responsables desde que salimos y hasta que regresamos de los jóvenes que están bajo nuestra responsabilidad. Entonces, hay plazos, ¿verdad?, generales de esa responsabilidad civil. La prescripción es la institución jurídica en virtud de la cual el transcurso del tiempo extingue las acciones existentes. En este sentido, las acciones para reclamar con motivo de la responsabilidad civil tienen unos plazos generales si no hay una ley especial que disponga otra cosa. Es decir, hay una prescripción del delito. En el caso nuestro anda por los 10 años. Si en estos 10 años la acción civil pues no se lleva a cabo, pues uno queda, dijéramos, exento, ¿verdad?, de esa demanda que se tiene. ¿Qué normativa legal está relacionada en nuestro país con todo esto que hemos estado comentando? Bueno, en primer lugar, la ley primaria, que es la Constitución de la República. Y de ahí se derivan todas, ¿verdad? El Código Civil, el Código Penal, el Código de Trabajo, el Código Tributario, de prevención de los riesgos laborales y otras leyes que van, dijéramos, a modelar la acción profesional que nosotros tenemos que desarrollar en los diferentes ámbitos en los que nos desempeñamos. Bien, esto sería todo por hoy. Muchas gracias y nos veríamos en la próxima clase. Hasta luego.